Miremos otros casos en los que nosotros podemos decir que se está violando el régimen cambiario. Hay personas que no importa. Hay personas, como ya les dije, que ingresan divisas como exportaciones, pero nunca exportan. Hay personas que dicen, yo saqué $500,000, los mandé a una persona allá en el exterior, a una cuenta bancaria en el exterior, pero yo no he hecho importaciones, nunca he hecho importaciones. Y es más, yo no voy a importar. Eso es indebida canalización. Usar el canal cambiario para pagar operaciones que no son ciertas, que son ficticias, como importaciones ficticias, exportaciones ficticias, que no se deriven de esas operaciones de comercio exterior, pues nos toca sancionarlos porque son personas que están indebidamente utilizando el canal cambiario. Y también en ese grupo entra el caso que ya analizamos, que es la persona, el tercero, que paga una importación que no hizo. Entonces son dos escenarios distintos. El que le paga la importación a la persona jurídica, siendo representante legal a través de su cuenta de compensación sin estar obligado, y el que gira dineros al exterior con el pretexto de que estoy pagando importaciones que nunca hace, o a la inversa, trae dinero de cualquier parte del mundo con el pretexto de que me están pagando exportaciones y nunca exporto. Son dos cosas. Una, las operaciones ficticias, operaciones de comercio que no tienen realidad económica, y otra, que utilicé indebidamente el canal porque pagué lo que no era mío. También decimos nosotros que muchas veces hay como lo decíamos en la presentación anterior, usted puede pagar más o menos de lo que debe, pero justifíquelo, porque usted no puede ni pagar más ni pagar menos de lo que debe si no tiene una razón legal para hacerlo. En ese orden de ideas, hemos encontrado muchas veces que se paga más dinero o se paga valores superiores a los que están facturados y a los que están declarados en una declaración de importación o en una declaración de exportación. Y no hay una razón que justifique la situación del excedente que yo estoy pagando frente a lo que documentalmente debo. No existe ninguna razón que me diga esto es así. Entonces viene el interrogante y es, ¿usted por qué está usando el canal cambiario para pagar más de lo que está facturado y de lo que está declarado en un documento aduanero? Eran 100 y está pagando 200. Y no tengo explicación, no hay razón legal, no hay justificación que demuestre esa razón que lo llevó a usted a hacer un pago superior. La diferencia no justificada es lo que vamos a sancionar con el 100%. Y por esta indebida canalización también se agrupa esas operaciones del mercado libre que están utilizando el canal cambiario como un pretexto para legalizar divisas que están trayendo o que están sacando del país bajo el esquema de la prestación de servicios profesionales, técnicos, cualquiera de ellos. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el contrato de la prestación de servicio y pedimos pruebas de la ejecución del servicio prestado, no encontramos cuál fue ese servicio que se prestó, a pesar de que hay un documento por escrito que me dice que fueron servicios de capacitación, servicios técnicos
que se le prestó a una empresa, en el caso de exportación de servicios, que está ubicada en Panamá. Entonces está diciendo la persona que se trajo $300.000 a través del canal cambiario, a través del intermediario del mercado cambiario, utilizó ese canal cambiario para decir, traje $300.000. Y esos $300.000 es producto de un servicio técnico que yo presté en Panamá, en Ciudad de Panamá. Y la prueba es este contrato. Y me muestra un documento por escrito. Entonces yo le digo, listo. ¿Dónde está la prueba de la ejecución del servicio? Me dice, ya. Sí, yo viajé a Panamá el 3 de enero del 2025 y presté el servicio. Sí, señor. Y adicional volví el 3 de febrero, el 3 de marzo y el 3 de abril. Yo le digo, perfecto. Usted tiene pruebas del servicio tecnológico que prestó allá. Me dice, no, no, porque era ir a instalar como unos chips en unos computadores y de eso no quedó rastro. Pero usted salió, ¿verdad? Sí, señor, yo salí. Yo fui a esta ciudad de Panamá. Le pido a Migración Colombia que me certifique que Luz Ángela Torres, con esta cédula de ciudadanía, tiene movimientos migratorios de enero a junio, al 17 de junio. De enero a junio, por favor, certifíqueme movimientos migratorios de ingreso y de salida de este documento de identificación, cuyo dueño es Luz Ángela Torres Rivera. Migración Colombia me responde y me dice, consultada los movimientos migratorios, Luz Ángela Torres Rivera en el rango de el periodo 1 de enero al 17 de junio del 2025 no tiene un solo movimiento de ingreso ni de salida. Entonces ahí ya hay una prueba que me está diciendo que no tiene realidad económica esa operación. La persona no salió, la persona no tiene pruebas del servicio que prestó. Sin embargo, tiene un documento por escrito que dice que yo voy a prestar ese servicio en esas fechas. Todo eso lo valoro. Como determino que no hay una realidad económica de esa operación, lo sanciono por el 100% de esos divisas que ingresé. Y me van a decir, pero Luz Ángela, eso es del Mercado Libre. ¿Por qué razón la sancionan? Precisamente porque él quiso voluntariamente traer ese dinero a través del mercado cambiario. Y como utilizó el mercado cambiario y no hay prueba de que sea real ese movimiento, ese contrato que dio origen a esas divisas, pues no se las voy a aceptar y sí lo voy a sancionar. Tenemos entonces allí, en lo que ya analizamos, está el grueso de lo que es las infracciones que son sancionadas con una severidad más grande, porque son los que verdaderamente afectan el orden público económico. Sin embargo, hay unas obligaciones formales que son las de suministrar al Banco de la República los datos de aquellas operaciones de cambio que se realizan a través de las cuentas de compensación. Y aquí tenemos cómo sancionar el no reporte de los movimientos, la no transmisión de los movimientos de las cuentas de compensación al Banco de la República. ¿Qué hace él? Él controla la información
que le suministran los titulares de las cuentas de compensación a partir de esas divisas que se mueven en estas cuentas para fines estadísticos. Entonces, a mí me reportan todos los meses los titulares de cuenta, haya o no movimiento, esos informes, todos los meses. Hacerlo con errores o en forma incompleta o definitivamente no hacer la transmisión me va a generar una sanción de 200 VTs. Y claro, uno dice, uy, pero es que Luz Ángela, 200 VTs hoy en día son casi 9.700.000 pesos. Es justo que una persona, porque no mandó un movimiento de una cuenta al Banco de la República, sin tener movimiento, porque es que no tenía movimiento y el señor se equivocó y dijo, como no hubo movimiento, no transmito ese periodo. ¿Acaso eso es tan grave que se sanciona con 200 VTs? Pues sí, el Banco de la República ha dicho, eso me afecta para fines estadísticas la información que yo estoy capturando en mis sistemas. Y si eso me afecta, pues en todo caso hay que sancionarlos. Pero si lo hace por fuera del término legal, es decir, por fuera del periodo del mes que tenía para hacerlo, entonces la sanción es mucho más suave. Son 25 VTs por mes o fracción de mes sin que exceda de 150 VTs. Son obligaciones formales, no de fondo como las anteriores. Y esas obligaciones formales, ya sabemos nosotros que están determinadas por la obligación que tienen los titulares de cuenta de suministrarle esa información al Banco de la República. También tenemos otras que se sancionan, como por ejemplo la obligación que ellos tienen de registrar la cuenta de compensación dentro del mes calendario siguiente a la fecha en que se hizo la primera operación de penalización o la primera operación interna. No hacerla, la vamos a hacer a sancionar con 25 VTs. O sea, hacerla por fuera del término legal se sanciona con 25 VTs. Ante la DIAN, estos mismos titulares de cuenta de compensación tienen una obligación muy importante también y es de suministrarnos toda la información de las operaciones de cambio que realicen a través de sus cuentas de compensación o incluso, o incluso, a través de un intermediario en mercado cambiario. Entonces, aquí tenemos a dos obligados y son los intermediarios del mercado cambiario y los titulares de cuenta de compensación. Ellos tienen la obligación de suministrarle, de reportarle a la DIAN los datos que los importadores le entregan a los intermediarios del mercado cambiario cuando nosotros encontramos legalizaciones. Si los importadores y los exportadores que no tienen cuentas de compensación realizan una operación de importación o exportación a través de un intermediario del mercado cambiario y este importador le dice, en este momento no tengo la declaración de importación ni la declaración de exportación, pero apenas tenga esos datos, yo se los voy a entregar. La resolución 180 me dice, yo le voy a fijar un plazo de un mes a partir de la fecha de levante de la declaración de importación o a partir de la declaración de exportación, la fecha definitiva. Señor importador, señor exportador, vaya,
y dígale al IMC cuando tenga los documentos de aduanas que obviamente este dato le corresponde al giro que usted realizó antes de hacer la importación o la exportación. Ese importador o ese exportador que no cumple con esa obligación, que no le informa al intermediario del mercado cambiario, para que a su vez el intermediario del mercado cambiario le envíe esa información a la DIAN, pues ahora sí le toca a la DIAN sancionar al importador, sancionar al exportador con 200 VTs. Pero si lo hace por fuera del mes que él tenía para cumplir con la obligación, serán 25 VTs, pero es por mes o fracción de mes, sin que exceda, dice la norma, de 100 VTs. Como ya lo decíamos, tanto los titulares de cuenta de compensación como los intermediarios del mercado cambiario le deben suministrar a la DIAN información de las operaciones de cambio que se realizan a través de sus cuentas de compensación o a través de su intermediación, los intermediarios del mercado cambiario. En este orden de ideas, lo que nos está diciendo el régimen sancionatorio es no cumplir con la obligación de presentar, transmitir esa información en los términos y condiciones que la DIAN establezca, que como ya lo dijimos en la resolución 180 del año 2024, adicionada por la 2004 del año 2025, los vamos a sancionar con 200 VTs. Pero si me la transmite con errores, incompletos, equivocados los datos o inexactos, también lo sanciono con 200 VTs. Y si lo hace por fuera del término, ¿cuál es el término? El término son lo que ya les habían explicado en la exógena cambiaria en forma trimestral. La información se presenta trimestralmente. En abril se presenta el primer trimestre del año, en julio se presenta el segundo trimestre y en octubre se presenta el tercer trimestre. Y el cuarto trimestre lo presentamos en enero del año siguiente. Entonces, hacerlo por fuera de ese término nos señala una sanción de 25 VTs por mes o fracción de mes sin que exceda 200 VTs. Fíjense que son obligaciones que muchas veces pensamos son de forma, porque es cargar una información, porque es suministrar una información de una operación de cambio que sí se canalizó, que sí se utilizó el canal cambiario. Y Luz Ángela decía que esas eran las más duras. Entonces, ¿por qué sancionamos con 200 VTs? Porque tanto la autoridad cambiaria, que es el Banco de la República, requiere de esa información para fines estadísticos, como la DIAN requiere de la información que nos reportan para verificar el cumplimiento de las obligaciones cambiarias, para efectos de controlar ese sistema del canal cambiario que se está utilizando. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. De otra parte, hay otro grupo de infracciones que también son muy delicadas y que nosotros debemos revisar con sumo cuidado, porque también se sancionan fuerte, también se sancionan duro, y son las operaciones internas. Y aquí sí la justificación está dada en el manejo de las divisas que yo tengo circulando en el país o que tengo en cuentas abiertas en entidades financieras del exterior,
pero que no las registro bajo el mecanismo de compensación. Aquí se viene entonces un tema económico muy importante para el país y es proteger mi moneda, no permitir que el peso colombiano, que la moneda legal colombiana, se devalúe por el uso indiscriminado de la moneda extranjera en el país. ¿Qué sucedería si permitiéramos libremente que todas las operaciones realizadas entre dos residentes, que yo vaya y le compre a mi vecino el carro y que yo le pague en dólares, no en pesos, o que yo me meta a un supermercado, haga mercado y pague en dólares, o que le pague la pensión a mi hijo en dólares, o que vaya a una clínica a que me hagan un procedimiento estético y pago en dólares. Pues que mi peso se va para el piso. Nadie va a querer recibir pesos. Y es lo que está pasando en varias partes de América Latina, en donde ya el dólar es la moneda oficial y la moneda local casi que no tiene ya valor. Ahora resulta que tenemos varios países en América Latina que ya no existe casi moneda local. Y entonces, ¿dónde quedó ese esfuerzo económico de ese país por sacar una moneda de circulación económica circulante para cubrir sus operaciones internas? Pues desaparecen. Eso es lo que no queremos nosotros en Colombia. Y por eso nuestra regulación es muy exigente y dice, aquí todo me lo pagan en pesos. Si son dos residentes los que están realizando una operación de compra, venta de bienes, de servicios, prestación de servicios, etcétera, etcétera, donaciones, lo que sea, me lo pagan en pesos. Si lo quieren hacer en dólares, ambos, tanto el que entrega como el que recibe, debe tener cuentas de compensación registradas ante el Banco de la República y yo les regulo eso, dijo el banco. De lo contrario, lo sancionamos. No me pueden hacer transferencias de dinero no autorizadas. Entonces, muchas veces uno ve en algún establecimiento de comercio que dice, se hacen transferencias en dólares a Ecuador, a Perú, a Venezuela. ¿Cómo así? ¿Y usted cómo hace las transferencias en dólares? Venga, señora, yo quiero averiguar cómo hace eso. Ah, no, es que resulta que vino Pedrito Jiménez y me dijo que le hiciera una transferencia en dólares a nombre de él, eso dice, a nombre propio o de terceros, a nombre de él, a su mamá que vive en Venezuela. Ah, bueno. ¿Y usted se la hizo desde dónde? No, yo tengo una cuenta en Miami de Mercado Libre, entonces yo se la estoy haciendo esa transferencia a nombre de él. Ojo ahí, porque usted está haciendo aquí un negocio con un residente. Ah, pero es que el señor es venezolano, sí, pero ya lleva más de 182 días en Colombia en un rango de 365 días. Entonces usted está haciendo un negocio con un residente. Son dos residentes los que están haciendo el negocio. Y este, no, este residente le está diciendo al otro residente, haga una transferencia. Usted no está autorizado para hacer eso. Para eso están los bancos. Los bancos son los que pueden hacer ese tipo de transferencias. Los intermediarios del mercado cambiario son los únicos que pueden hacer esas transferencias. Usted no le puede recibir aquí al señor dólares para transferirle dólares a su familiar en Venezuela, porque ya estamos violando el régimen cambiario. Usted le recibió dólares y le hizo una transferencia en dólares a un residente. Eso no está permitido. Otra forma de hacer transferencias no autorizadas. Mire lo que dice ahí, giros,
remesas internacionales. En varios sitios, hay veces se anuncian esos servicios y esos servicios no están permitidos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Operaciones financieras no autorizadas. Pues resulta que está prohibido el depósito en moneda extranjera en Colombia. Entonces, se inventaron un sistema casi que financiero, pero no es financiero porque no está regulado ni por el banco, ni por la superintendencia financiera, ni nada, sino que dice, abra su cuenta en dólares aquí en Colombia, que nosotros le hacemos cualquier trámite y uno dice, venga, perdón, ¿cómo así? Abra su cuenta en dólares. Y usted, señor residente, le está abriendo una cuenta en dólares, un depósito en dólares a otro residente, no es entidad financiera. Es que las entidades financieras no pueden abrir bajo ningún pretexto una cuenta bancaria en moneda extranjera, salvo que el régimen los autorice. Entonces, esto, cuando se manejan estas situaciones de esta manera, sancionamos por el 100% del valor de la operación autorizada, porque es que es allí donde estamos menospreciando la moneda legal colombiana, menospreciando la moneda local y exponiéndola a que desaparezca. Como lo decíamos, pagar colegios, hospitales, compras de terrenos, casas, apartamentos, todo eso está prohibido pagar en dólares. En el momento en que ellos los paguen, la sanción es del 100%. Tenemos infracciones cambiarias, perdón, a nombre y en cabeza de los profesionales de compra y venta de divisas. Nosotros acabamos de expedir una resolución, que es la resolución 210, que nuestras compañeras ya explicaron muy bien el tema, y cuando se incumple con alguna de esas obligaciones, pues vamos a sancionar a las personas que ejercen en forma ilegal el comercio de divisas en Colombia, porque nosotros le dijimos, ustedes tienen que cumplir unos requisitos, unas condiciones, tienen que estar registrados en la DIAN para poder vender y comprar divisas de manera profesional. Si usted no lo hace y yo le hago una visita a su establecimiento de comercio y le encuentro divisas, se las retengo y le voy a colocar el 100% del valor de las divisas retenidas. Aquí es importante contarles que nosotros hemos encontrado en oficinas cerradas, en bodegas, en locales cerrados, personas comprando y vendiendo divisas. Y nosotros eso no lo podemos permitir, porque eso atenta contra la legalidad. Atenta contra el señor que hable un establecimiento de comercio, que se somete al control cambiario, que se somete a los requisitos exigidos en la norma. Entonces es importante que cuando tengamos conocimiento del ejercicio ilegal de divisas, de esa manera, ese modo de operar de ellos, pues nos informen a las autoridades de control para poder cumplir con esa obligación que nos ha colocado el decreto 2245 del 2011, que es sancionarlos. A ellos lo vamos a sancionar con el 100% de las divisas retenidas. Sin embargo, si no logramos establecer el monto de esas divisas que se han transado de manera ilegal, colocamos una multa de 1000 VTs. Es importante que nosotros también le digamos a estas personas que quieren dar información de la ilegalidad, del ejercicio ilegal, de la compra y venta de divisas, que debemos
determinar primero que sea habitual esa- ese ejercicio, ese comercio de divisas. Porque resulta que yo me fui a Miami, me sobraron $10.000 y yo le digo a una compañera, ay, yo sé que tú vas a ir ahorita de vacaciones a España y tú me estás preguntando que si quién le puede vender dólares, que vas a llevar dólares. Yo te puedo vender 2.000. Mira que esto no es habitual, esto es esporádico, es de vez en cuando y ahí no se sanciona. Pero si ya es una costumbre comercial, si ya es habitual esa conducta de esa persona en vender divisas, en comprar divisas de manera no autorizada, pues, y además tiene una finalidad lucrativa y hay una actividad económica organizada, es decir, el local, hay máquinas contadoras de billete, hay publicidad, pues entiendo que está ejerciendo de forma ilegal esa actividad. Por no presentar o por no exigir, perdón, el diligenciamiento de la declaración de cambio, formulario 18 o la factura electrónica que hoy en día hace las veces de declaración de cambio, se van a sancionar por cada operación que no exija la operación de cambio, perdón, la declaración de cambio, le vamos a colocar 25 VTs por cada operación. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a un establecimiento de comercio de un profesional autorizado, le digamos o me entrega mi declaración de cambio o me entrega mi factura electrónica que haga las veces de declaración de cambio, porque estamos incurriendo o estamos ayudando a que el profesional de cambio se mantenga en un incumplimiento de una de sus obligaciones que es exigir el diligenciamiento de este formulario. Y pues por cada investigación esto tiene un límite. Vamos con 25 VTs, pero sin exceder de los 1.000 VTs. También nosotros vamos a sancionar cuando nosotros, con esta misma multa, vamos a visitar a un profesional de cambio, le pedimos que exhiban todas las declaraciones de cambio y ellos nos comienzan a decir, es que yo tengo una oficina en, por ejemplo, Centro Andino y ustedes están visitando el establecimiento de comercio que yo tengo en Unicentro. Todas esas declaraciones que usted me está pidiendo, las tengo en el otro lado, no las tengo acá. No, la obligación es conserve esas declaraciones de cambio en el establecimiento en donde realiza las operaciones, porque es allí donde yo voy a verificar cuáles son las operaciones que hace usted como profesional de cambio y reviso puntualmente todo lo que tiene que ver con el suministro de los datos de la persona que realizó esa compra o esa venta a través de su establecimiento de comercio. Entonces, hay importantes obligaciones para el profesional de cambio, como es exigir que se llene el formulario 18 o se le entregue la factura electrónica con los datos que usted me suministra, señor cliente, y también conservarlos para exhibirlos cuando me los pidan. Pero ojo, si la práctica es que yo elaboro como profesional de cambio declaraciones, formulario 18 o facturas electrónicas que hacen las veces del formulario 18 con operaciones inexistentes o utilizando nombres de personas inexistentes,
porque ya están muertas, porque ya nunca han existido, pues las vamos a sancionar con 50 VTs por cada formulario que se haya realizado de esta manera, sin exceder de 2000 VTs la multa, porque esto es muy delicado. No es claro para la autoridad de control ni la autoridad cambiaria que una persona que está legalmente autorizada para vender y comprar divisas estén realizando operaciones inexistentes. Ahí hay, detrás de eso, algo que no está muy claro y en esos casos deberíamos generar un reporte de operación sospechosa para que ya a través de la UIAF la Fiscalía conozca estos comportamientos y revise cuál es esa situación. También para los profesionales de compra y venta de divisas hay unas prohibiciones y es clarísimo, usted no pueden, ojo con esto, hacer transferencias de dinero no autorizadas, pagos, giros, remesas internacionales por cuenta propia o nombre de terceros. Todo esto es muy delicado que utilicen ustedes el establecimiento de comercio para realizar esto. Entonces, estas operaciones se pueden, por ejemplo, determinar cuando uno hace una visita y encuentra que ellos están haciendo compra y venta de dólares virtuales, por ejemplo. Están comprando y vendiendo criptomonedas. Esas operaciones no están permitidas por el régimen cambiario. Y por esa razón, entonces nosotros tenemos que sancionar con 200 VTs. Ahí es importante que nosotros analicemos cuáles son esas operaciones que el régimen cambiario prohíbe y están consagradas en el artículo 84 de la Resolución Externa 1 del año 2018. Y dice, ustedes no se pueden anunciar como sociedades de intermediación, ustedes no pueden hacer nada de giros, no pueden hacer transferencias, no pueden pagar operaciones a personas que no están residentes desde Colombia, porque eso no está permitido para ustedes. Y allí es donde nosotros sancionamos con 200 VT por cada incumplimiento sin exceder de 2000 VTs. Tenemos nosotros una sanción residual en los profesionales de compra y venta de divisas. Y esa sanción residual está determinada por todas las obligaciones que están relacionadas en el artículo 11 de la Resolución 210 del año 2025 y en especial están relacionadas con el incumplimiento del sistema de administración de riesgos, denominado SARLAF. Son 25 VTs por cada incumplimiento, sin exceder de 500 VTs. Una obligación de ellos, por ejemplo, es informarle dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya hecho alguna modificación de los requisitos o de la información que se suministró para que fuera autorizado como profesional. No lo hace. Entonces lo sancionamos con 25 VTs. Otra, incumpliendo el sistema de administración de riesgos, tiene la obligación de solicitarle información al cliente para el tema de la debida diligencia del cliente. No lo hace. Lo sancionamos con 25 VTs. Aquí tenemos, saliéndonos de los profesionales de compra y venta de divisas, otro tema y es la de los viajeros internacionales o de las personas que ingresan y sacan divisas, ya sea en efectivo o a través de títulos representativos de dinero, eh, cuando superan los $10.000.
¿Qué sucede? Que si nosotros no declaramos ante la autoridad aduanera esos dineros que ingresamos, no lo declaramos en el formulario 530, no lo declaramos en el formulario 532 o en el 534, al momento de salir o al momento de ingresar, se van a sancionar. Se van a sancionar con ingresando el 30% del valor dejado de declarar y el 40%, obviamente, también a la salida, teniendo la obligación de hacerlo, del valor dejado de declarar. Son multas que son muy duras, porque muchas veces la persona dice desconocer la obligación y sin embargo, volvemos y decimos que el desconocimiento de la norma no nos exime de la obligación de declararlos. A los hoteles y a las agencias de viaje, también nosotros estamos verificando el cumplimiento de unas obligaciones y también los sancionamos si no se cumple. Cuando la norma, el régimen cambiario dice que los hoteles y las agencias de viaje internacionales están autorizadas para recibir de turistas extranjeros no residentes eh, todos los servicios que se prestan en los hoteles o que incluso teniendo que hacerlo, viajes internacionales se entregan divisas. Es importante identificar a ese extranjero. ¿Y cómo lo identifico? Lo identifico solicitándole su pasaporte. Aquí podemos incurrir incluso por parte de las agencias de viaje y de los hoteles en operaciones internas si nosotros no verificamos que la persona que me está pagando es un no residente. Entonces es importante que nosotros lo miremos, lo revisemos muy juiciosos, porque cuando llegamos a hacer una visita, lo primero que le decimos a un hotel es, ¿usted recibe divisas de extranjeros, de turistas extranjeros? Y ellos nos dicen, sí, claro. ¿Usted le ha solicitado que se identifique? Sí, señor. ¿Usted conserva los datos y el documento que acredite que la persona es extranjera? Él dice, sí, aquí está el pasaporte y aquí le verifiqué que no fuera residente, porque aquí tiene el sello de migración en donde está acreditando la fecha en que ingresó y por esa razón no tengo problema. Perfecto. Pero no hacerlo me genera, obviamente, un problema mayor. Me genera un, una infracción a mí como hotel. Lo mismo pasa con las divisas que ellos tienen ya, digamos que conservadas de esos dineros, de esas divisas, de esos dólares, euros que me han pagado por el servicio de hospedaje, de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esas platas? ¿Qué pasa con esas divisas? El banco se las vende a un intermediario del mercado cambiario y el régimen cambiario dice que cuando usted, agencia de viajes o usted, hotel, va a vender esas divisas al intermediario del mercado cambiario, un contador o el revisor fiscal debe certificar esa venta y debe certificar que se trata de unos divisas recibidas en el hotel o en la agencia de viajes por concepto de esos servicios prestados. Entonces, ahí es importantísimo que nosotros, cuando hagamos una visita de este tipo, revisemos que se cumpla con eso. Y eso es sancionable con 40 VTs por cada incumplimiento sin exceder de 2000 VTs. La DIAN tiene una sanción
por no suministrar información los obligados a hacerlo. Nosotros le decimos a los obligados cambiarios, a los intermediarios del mercado cambiario, a los titulares de cuenta de compensación, que por favor nos suministre información de las operaciones de cambio que han realizado a través de sus cuentas de compensación, a través de sus intermediarios del mercado cambiario. No hacerlo o hacerlo por fuera del término que yo le dé, o hacerlo en forma incompleta, con errores o con inconsistencias, me sancionan con 200 VTs por cada requerimiento no atendido. Es decir, ¿qué pasa si en un momento dado a mí me llegan 5 requerimientos y no atiendo ninguno de los 5 requerimientos? Pues inmediatamente la sanción van a ser 200 por cada uno. 200 por 5, 1000 VTs me van a sancionar y digamos que es muy sencillo. Le están diciendo suministra información, no es más. Por último, tenemos una sanción residual. ¿Qué es la sanción residual? La sanción residual, ya nosotros decíamos en algún momento, cuando hablábamos de las competencias de la DIAN en el tema cambiario, que teníamos una competencia residual, porque nos decían, nos indicaban que todas las operaciones de cambio que no fueran de competencia de otra autoridad de control, las tenía que asumir la DIAN, perdón. Igualmente, se determinó que esa sanción debía existir en razón a que no conocemos ese sinnúmero de operaciones que se pueden ir presentando, que no están tipificadas en ninguna de las anteriores, pero que sin embargo asumimos conocimiento y vamos a investigarlas y a sancionarlas. Las sanciones del 100 VTs por cada operación incumplida. Esta infracción o esta norma, el artículo tercero del decreto 2245 del 2011, fue demandada y la Corte Constitucional la avaló y dijo, es exequible, es constitucional que si hay una competencia residual que no me limita las operaciones de cambio que debo controlar, tampoco puedo limitar la sanción que voy a imponer por ese conjunto de operaciones que aún todavía no conozco, pero se pueden presentar. Entonces, es muy legal y constitucional esta norma.